En esta noche declaramos, Señor, cielos abiertos, Señor, que seas tú derramando de tu Santo Espíritu, que seas tú guiando al hermano Cristian, Señor, a cada servidoras que intervenimos en esta reunión. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Aparea el internet, Señor. Abre los entendimientos, Señor. Les bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo, a cada miembro, a cada servidor, en el nombre de mi Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Le doy la palabra a mi hermana Sorani. Muy buenas noches, Dios me les bendiga. Amén, hermana Paola, muy buenas noches para usted y muy buenas noches para todos mis queridos hermanos que en esta hora están conectados. Que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Qué bendición estar en esta noche, en esta reunión tan especial. Como todos los lunes, le damos la más cordial bienvenida a todos y a las personas que de pronto hoy nos acompañan por primera vez. Les damos la bienvenida, les bendecimos y bueno, y a todas las personas que también pues ven esta grabación, este video. Sabemos que bueno, el Señor permite que llegue de pronto a muchas personas, aunque no sean parte de la fundación, no sean miembros como quien dice activos, pero utiliza estos medios de comunicación como son la internet para llevar esa palabra que tanto necesita las personas y la humanidad. Bueno, ahí en pantalla hay una frase que es muy especial que dice, el amor, la señal más grande. Bueno, ¿la señal más grande de qué? El amor, la señal más grande de Dios. Dice Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que realmente tiene a Dios, y no solamente tiene, sino que conoce a Dios, es el que va a poder amar de verdad. Y amar no es un sentimiento que siempre pues lo asemejamos con corazones o con stickers, no. El amor va más allá de un sentimiento y el amor verdadero no se vio reflejado ni con corazones, ni con abrazos, ni con ninguna de romanticismo que de pronto nosotros asemejamos el amor. El amor verdadero se vio reflejado con dolor, se vio reflejado con sangre, y fue el amor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros, usted y yo, podemos conocer ese amor tan grande que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder amar de la manera correcta. Amén. Vamos a presentar este tiempo delante del Señor, terminando esta pequeña intervención acerca del amor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, virtualmente, Señor, por estos medios, Señor, de comunicación, Señor. Yo presento mi vida con la vida de todos mis hermanos, Señor. Presentamos este tiempo, papá, para que tú nos hables, Señor, sensibilices nuestro espíritu. Declaramos, Señor, corazones sensibles, corazones dispuestos, Señor, a tu palabra, corazones, Señor, y oídos, Señor, sensibles, Señor, para escucharte, escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El componente temático de la reunión del día de hoy, la oración inicial. El punto 2 es el desarrollo de la etapa 1, el proceso personal de formación integral, ser evangelismo transformacional para el hacer. Para servidores voluntarios, estamos conociendo a Dios como nuestro Padre y estamos en el diseño del ser humano en la dimensión del alma. Y el punto 3, la oración final. Bueno, mis hermanos,
sean todos bienvenidos. Les bendecimos en el nombre de Jesús y va a ser una noche muy, pero muy especial y muy edificante. Le doy paso a mi compañero Cristian Eduardo. Bienvenido, hermano. Bien pueda. Amén, amén, compañera Surani, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría que todos estemos nuevamente allí, dispuestos para recibir el conocimiento de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo primero que quiero compartirles es decirles que estamos haciendo un trabajo de ayudar a las personas a ponerse al día, de que todos empecemos a avanzar en la disciplina, aunque esta es una labor voluntaria, aunque estamos aquí en algo voluntario, también es importante entender de que el hecho de que sea voluntario no quiere decir que no vaya a haber exigencia. Exigencia va a existir, exigencia va a haber. Entonces, quiero decirles que hay algunos hermanos con los cuales ya hemos trabajado internamente y por eso ustedes de pronto ven en el grupo que algunos los hemos eliminado, otros se salen, porque lamentablemente no han participado del proceso de capacitación como debe de hacerse, como está establecido por la entidad, que es la fundación, la hermosa bendición de Dios. Entonces, esta formación empieza por la obediencia, empieza por la actitud, empieza por la disposición. No son emociones de ir a repartir mercados, de ir a, porque uno ve la foto de que está la gente ayudando a otros y eso emociona y eso pone el corazón contento. Va mucho más allá, y verdaderamente es ser para luego hacer. Y en eso estamos trabajando, en el ser primero para luego hacer, porque ese es el fruto que glorifica a Dios, nuestro Padre que está en el cielo. Es decir, le cuenta a esa persona en todo momento, en esta misma vida y en la vida postrera, en la resurrección de los justos. Entonces, hace tesoros en el cielo cuando tú conoces lo que estás haciendo, cuando tú conoces para quién lo estás haciendo, cuando tú conoces que tienes un compromiso y el compromiso refleja el verdadero amor. Entonces, donde hay obediencia, allí hay armonía, allí hay amor, allí hay disciplina y hay muchos otros valores que edifican y que traen buenas cosas y que reflejan la obra de Dios en las personas. Entonces, quiero decirles que muchas personas que han salido, que ya hemos eliminado, es precisamente porque hemos llegado a acuerdos. La verdad es que no han logrado permanecer, no han logrado estar constantes y tampoco han demostrado esa disposición para querer trabajar con las grabaciones o querer ponerse al día. Les hemos dado todas las facilidades, todas las bondades que puedan haberse, los tiempos los hemos ampliado para que la gente se ponga al día, pero con algunos, lamentablemente, no se ha logrado ese objetivo. Por tanto, ustedes pueden ver que el grupo se ha reducido, pero los que estamos en este momento son personas que han permanecido fieles y en esa fidelidad es que Dios abre el entendimiento. A los que permanecen son los que reciben las bendiciones de Dios. Por eso, para Dios es muy importante la fidelidad. Para Dios es muy importante que la persona que lleva un proceso y que aunque a veces duele, aunque a veces hay que esforzarse, aunque a veces hay que hasta humillarse para obedecer, Dios hace un trabajo especial con esa persona y le abre el entendimiento para que pueda empezar a enriquecerse con las virtudes del reino de los cielos, como es el conocimiento, la sabiduría de Dios nuestro Padre. Entonces quería como decirles esa parte. El segundo punto es que los que han permanecido fieles, los que están al día, los que se han conectado íntegramente, han hecho su proceso con conciencia, con amor, con pasión, con entrega como para el Señor. A todas esas personas, la Fundación La Hermosa Bendición de Dios quiere compartirles en el transcurso de la semana, hacerles llegar un obsequio de parte de toda esta entidad que Dios está levantando, que Dios está formando. Y sabemos que
ese obsequio lo necesitamos no solamente para nuestras intervenciones, sino también para nuestra preparación personal con Dios. Entonces, estemos atentos en el transcurso de la semana. Estaremos contactando con cada uno de ustedes para obsequiarle un kit que hemos preparado de parte de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios para todos y cada uno de ustedes. Bueno, la fidelidad siempre, compañeros, será bendecida. La fidelidad siempre será honrada por nuestro Dios que está en los cielos. Entonces, usted es fiel, cuente con el reino de los cielos, cuente con el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ahora sí seguimos, compañeros, en nuestro proceso. Ya la compañera nos ha leído el componente temático. Vamos a recordar un poquito lo que venimos trabajando, que son la dimensión del alma. Venimos trabajando en conocer a Dios como Padre. Hemos visto la constitución del ser humano, cómo está formado, que aunque es un solo ser, tiene espíritu, alma y cuerpo. Vimos el espíritu, vimos sus funciones, para qué me sirve a mí el espíritu, para qué Dios nos diseñó esa dimensión dentro del ser humano. Entonces también vimos sus necesidades, sus dificultades para permanecer. También vimos cómo podemos estar fortalecidos viviendo en el espíritu, es decir, conservando, siendo fieles en esa forma de vida espiritual, conectados con el reino de los cielos. Y hoy ya pasamos a la dimensión del alma. Hace 8 días estuvimos hablando mucho sobre las funciones que cumple el alma dentro del ser humano y cómo fue creada a imagen y semejanza de Dios, cómo fue diseñada por Dios, impartiéndole muchas de sus virtudes, como es el arte de pensar, de tener inteligencia, conocimiento, de tener esas emociones, esas experiencias que te llevan a tener sensaciones, la capacidad de decidir en todas las decisiones, en tomar decisiones radicales, todas esas virtudes, compañeros y amados oyentes y televidentes, son cosas que Dios diseñó en su inmenso amor para que nosotros fuésemos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y empezamos a conocer a Dios como Padre cuando empezamos a conocer acerca de su reino y su justicia. Y eso está allí, todo condensado en la palabra de Dios. Entonces, el alma, dimensión del ser, el alma, tiene 3 funciones. Ahí está en pantalla, compañeros. Entonces, a mí el alma me sirve y Dios la diseñó para que el ser humano pudiera pensar. Le dio una mente para que pudiera pensar, para que pudiera tener proyectos. Todo lo creado aquí humanamente en la tierra, primero estuvo en la mente de alguien. Primero la persona se lo imaginó, una silla, un edificio, unos planos, un arquitecto. Primero estuvo en la mente de alguien que lo descubrió, lo diseñó y lo creó. Esa capacidad viene de Dios y nos dio esa capacidad a nosotros para crear tecnología, para avanzar, para crear ideas, para tener proyectos de vida, de familia, proyectos académicos, proyectos estudiantiles, etc. Pero todo eso está diseñado dentro de nuestro pensamiento. Ahí está el entendimiento, el intelecto. Ahí es donde es un representante del alma, el pensamiento, la mente. Entonces, para eso Dios me la diseñó. Y esa es una imagen y semejanza de los atributos de Él, con lo cual nos diseñó a su imagen y semejanza. Lo segundo, las emociones, la capacidad de tener esas experiencias que están en la mente, que me hacen sentir, que me hacen tener sensaciones y reacciones a la información que está en mi mente, a la información que recibo en los pensamientos, en el ambiente, rodeado aún de personas. Cuando vemos, nos emocionamos, cuando vemos algo en felicidad, nos emocionamos, pero también cuando hay una situación triste, nos afligimos, nos llenamos de tristeza. Y todas esas sensaciones son una bendición porque le permite al hombre sentir y estar vivo. Y entonces también podemos decir que esas emociones son parte de los atributos que Dios nos impartió para que seamos también semejantes a Él. Las emociones son una bendición, la mente es una bendición cuando se usa adecuadamente conforme las instrucciones
de aquel que las diseñó, conforme a las instrucciones del Creador. Entonces estarán estabilizadas, estarán muy llenas de todo lo que es la voluntad de Dios. Y tenemos finalmente la voluntad, una capacidad gloriosa que Dios nos dio, entre tanto que podemos determinar, tomar determinaciones, tomar decisiones en la vida de todo aquello que hemos planeado, que hemos pensado, que hemos proyectado, que hemos sentido. Nos dio la capacidad precisamente de ejercer esas decisiones libremente. Entonces ahí está también incluido el libre albedrío, en la capacidad libre de decidir si decido hacer la voluntad de Dios o si decido hacer mi propia voluntad. Son dos caminos puestos en la vida del ser humano. Voy a hacer la voluntad de mi Creador, para lo cual fui diseñado, y es el más alto nivel de vida establecido por Dios, o voy a hacer mi propia voluntad y me defiendo como puedo y echo para adelante como puedo y vivo independiente de Dios como puedo, pero cada que tengo una emergencia, pues lo busco, como un bombero busca, que solo en las emergencias, para eso lo busca. Entonces, esos son los dos caminos de las reglas de la vida del hombre. El hombre es el que decide, aunque si escoge una, le irá muy bien porque es el estilo más alto de vida, la voluntad de Dios, pero si escoge entonces vivir como mejor le parece en sus fuerzas y buscar a Dios cuando lo necesita en las emergencias, entonces va a tener una vida, ustedes ya saben, una vida mucho más difícil, mucho más complicada, y una vida donde está llena de tribulación y llena de cosas fuertes que le llenan a la persona a veces de amargura, a veces de reclamo, a veces de queja, a veces no puede agradecer, pero son cosas que uno empieza a entender cuando ya empieza a conocer cómo Dios lo diseñó, para qué lo diseñó y cómo el alma fue diseñada exclusivamente para andar de la mano de Dios. Ella fue diseñada, aunque tiene libertad, fue diseñada, el diseño original de Dios es para que camine con su Creador. Y ahí entra el principio, el origen de Adán y Eva. Entonces Adán y Eva, cuando fueron diseñados para caminar con Dios, para andar dirigidos conforme las enseñanzas de Dios, su Creador y su Padre. Entonces, dichas estas palabras, sabemos que el alma junto al espíritu hacen parte de la dimensión inmaterial del ser humano. La llevamos muy adentro. Está compuesta entonces por los atributos de Dios, la mente, las emociones y la voluntad. Y la mente, entonces recordemos que nos sirve, nos permite, le sirve al hombre para pensar, elaborar ideas, diseñar, proyectar, memorizar. A través de la mente se mueve la voluntad y también se altera las emociones. Entonces las emociones son sensaciones experimentadas como reacciones a la información recibida de la mente, de los pensamientos, del ambiente, de su entorno, del ámbito y de otros efectos. Entonces ahí hay manifestaciones de los sentimientos. Y está la voluntad, la capacidad que Dios nos otorgó libremente de decidir, y eso revela nuestro poder de decisión adquirido de Dios. Listo. Y está el alma en el hebreo, en el Antiguo Testamento y en el griego, en el Nuevo Testamento, el alma significa corazón, pensamientos, emociones, voluntad. Cuando usted vea en la escritura, en la palabra de Dios, que está la palabra corazón o alma, siempre se va a referir al núcleo fundamental del ser interior de la persona, donde está el asiento de las emociones, la mente y la voluntad. Entonces, para que usted sepa que ese es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que debemos de cuidar muy bien nuestro ser interior, nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad, porque es un mandamiento de Dios. Cuidar, guardar, proteja, y hay una sola manera de hacerlo, es bajo la poderosa mano de Dios en su hermosa voluntad. Entonces seguimos, compañeros. Hace 8 días estuvimos viendo esta diapositiva, le estoy haciendo como un recorderis. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Recuerde que el espíritu fue dado, el alma fue creada, porque creada a imagen y semejanza de Dios fue diseñada, y el cuerpo fue tomado de la tierra, por tanto el cuerpo fue formado. Entonces estuvimos viendo esta parte
Dios crea al hombre, hace todo su ámbito donde va a gobernar, donde va a gerenciar la tierra, los mares y todo lo que hay en ella. Y ahora sí que le dio inteligencia, conocimiento, capacidad de decidir, de sentir, le diseñó la mente. Entonces el hombre ya estaba listo para recibir mandamiento y le dio un solo mandamiento y muchos privilegios. ¿Qué le dio Dios al hombre en el Génesis? Muchos privilegios y un solo mandamiento. Entonces ahora sí viene el mandamiento, dice Génesis 2:16, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, que le dio un mandamiento muy específico, muy fácil de entender, muy fácil, porque le dio una advertencia clara, se la mostró, concisa, concreta, no tenía cómo enredarse. Listo, y dice, porque el día, entonces le empieza a explicar por qué no debe de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué no debía comer? Dios es bueno, que siempre explica. Y dice, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces les expliqué sobre la muerte como separación de Dios y el hombre. Cuando hay pecado, es muerte espiritual, que se separa el creador de las personas. Entonces empieza a caminar la persona por su propia cuenta, como mejor le parece. ¿Listo? Entonces, también estuvimos viendo esta diapositiva, Génesis 3:1, que muchos participaron, gloria a Dios, y dice Génesis 3:1, pero la serpiente, ojo, que después de que Dios da el mandamiento, viene la tentación para ver si la persona es fiel o no es fiel. Listo, ¿escuchó o no escuchó? Entonces dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces ahí les hicimos unas preguntas. ¿Cuál es el nuevo personaje que aparece en la narrativa? Muchos contestaron muy bien, la serpiente, porque la serpiente es tipología de Satanás, el diablo. Y entonces la respuesta correcta fue esa. ¿Quién la hizo? A la serpiente, pues Jehová Dios también la creó. ¿A quién se dirigió la serpiente? Pues a la mujer. ¿Y qué le dijo a la mujer? Entonces la serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho, como una cizaña ahí, ¿no? Como una pregunta que invita a tener otros interrogantes, como invitando a perder la firmeza en lo que Dios ha dicho, como incitando a la persona a dudar de lo que ha recibido en el mandamiento. Y dice, no, con que Dios te dijo que no comáis de todo árbol del huerto, ya lo hace como una pregunta, ¿no? Para que la otra persona empiece a tener ideas, a pensar otras cosas y empiece su decisión a perder fuerza, a perder fuerza. Y vimos también esta diapositiva en del verso 2 al verso 3, y la mujer respondió a la serpiente, ya empezó un diálogo con quien no debía hablar. Entonces empezó un diálogo y dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí todo iba bien, porque eso es verdad. Pero, dice ella, verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ya incluyó la palabra fruto y dice, ya el que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y dice, ni le tocaréis. Ah, bueno, ya no solo vio que el árbol tenía fruto, sino que ya dijo que no lo podía tocar. Ya tenía como una expectativa, ya tenía una expectación, ya estaba seducida como a tocarlo, ¿no? Ya vio su fruto, ya lo miró, ya estaba como acercándose poco a poco a eso, para que no muráis. Entonces ahí hubo como una distorsión. Entonces dice en la pregunta, ¿cuáles fueron las inexactitudes de la respuesta de Eva? Porque Satanás siempre es muy sutil. Satanás no te va a desviar con cosas abiertas, notorias, no. Él es muy sutil y él camufla la verdad y un poquitico de la verdad para meter y camuflar su mentira. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que discernir, hay que reflexionar, hay que interiorizar y ser muy firme en lo que Dios ha establecido para que no le demos lugar a la duda, porque la duda es el enemigo número 1 de la fe. La duda trae temor y el temor
Tráela. ¿Empezaste? Bueno. ¿Alguien abrió el micrófono por ahí? Bueno, voy a silenciarlo por aquí en un momento. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron las inexactitudes en la respuesta de Eva? Entonces, empezamos a mirar y a revisar nuevamente el mandamiento, por eso lo pusimos allá arribita. Mire que Dios le mandó algo muy claro, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ellos estaban en un ámbito de inocencia. ¿En qué ámbito estaban ellos? Con Dios, un ámbito de inocencia. Ya cuando ellos, bueno, se lo voy a decir más adelante para no adelantarme, están en un ámbito de inocencia, listo. Y dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese es el mandamiento de Dios. Y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué no van a comer de ese árbol? Porque el día que coman, entonces se mueren. Morir allí es separarse de Dios, porque cuando hacen lo contrario, entonces rechazan la autoridad de Dios y empiezan a caminar por su cuenta. Entonces lo vamos a ver. Sigue diciendo, entonces esas dos inexactitudes fueron del fruto y ni le tocaréis. Son dos cosas que Dios no dijo y que ya incluyó la mujer en su respuesta. Y aquí quiero aclararle algo en un paréntesis. El hecho de que no se deje afligir, mi hermana, no se deje afligir cuando ustedes siempre ven que es que fue la mujer que pecó. No, como ellos dos forman una sola carne, como Adán y Eva fueron diseñados para ser una sola carne, así fueron los primeros esposos. Entonces, el pecado del uno inmediatamente lo cometen los dos, aunque fue una sola la que empezó a seducir el pecado. Tenemos que aprender a identificar de que si somos un equipo, por ejemplo, el equipo de los esposos, siempre ambas partes tienen responsabilidad, ambas partes, y por eso los dos salen y viven la misma muerte, aunque la mujer sea la que haya cometido el error inicial, listo, pero el hombre tenía la potestad, la autoridad paternal de decirle a ella, vea, pilas que el Señor nos dijo que no comiéramos de eso. Ah, bueno, podía él, siendo la cabeza, haberle advertido, recordemos el mandamiento del Señor, usted como ya comió, vamos a contarle al Señor y que Él nos sane, que Él nos perdone, porque Él es perdonador. Pero Adán no hizo eso. Adán se dejó llevar por lo que su esposa le compartió. Entonces ahí estuvo el pecado mancomunado, el pecado en común. Siempre que hay un pecado en una pareja, en un equipo de esposos, siempre hay que reconocer que los dos tienen responsabilidad, y se los voy a mostrar por la palabra. Dice que están en medio del huerto de Dios, no comeréis ni le tocaréis. Listo. Dios les dice es que de ese árbol específicamente usted ni siquiera lo va a ver, porque le dijo, de ese árbol no va a comer, es el árbol del bien y del mal. No va a comer porque el día que coma se separa de mí, pierde la comunión conmigo. Listo, les advirtió. Eso es bueno, que Dios nos advierta las cosas para que uno no caiga. ¿Qué tal que Dios no le hubiera dicho nada y hubieran comido y hubieran pecado igualmente? No, estaría mal de parte de Dios, porque Dios siempre que da un mandamiento nos enseña el camino por el que debemos andar. Entonces, abajo tenemos una observación del apóstol Pablo que dice en 1 Corintios 4:6. Mire tan importante esta parte, compañeros. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí, está hablando el apóstol Pablo, y a Apolos. Eran dos representantes, maestros que enseñaban la palabra. Y ojo con lo que van a decir: por amor de vosotros, por amor de ellos mismos, para que en nosotros aprendáis. Debemos aprender, dice allí, a no pensar más allá, a no pensar más de lo que está escrito. El pecado de ellos comenzó cuando no les fue suficiente lo que Dios les había dicho. Empezaron a codiciar más, es decir, la codicia reclama derecho, más de lo que ya tengo, más, no me fue suficiente Dios, yo quiero más. Entonces, en las cuestiones del Señor y en estas cuestiones espirituales, aquí Dios nos está haciendo una advertencia, que aprendamos a no pensar más allá, más de lo que está escrito en la palabra, porque eso es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Dice, no sea que por causa de uno, ojo, os envanezcáis unos a otros. El pecado de uno puede conducir al pecado a otros. Por eso ellos como maestros estaban dando ejemplo.
que lo que Dios había dicho era suficiente para ellos, su voluntad era perfecta y agradable. Cuando empezamos a pensar más de ahí, queremos creernos más inteligentes que el Creador. Entonces hay reclamos, que Dios por qué permite eso, que Dios cómo hace una cosa de esas, que Dios no existe, que Dios no está. Y entonces empieza el hombre, cuando no le es suficiente la sabiduría de Dios, ni le conoce, cuando no conoce a Dios, empieza a blasfemar, empieza a reclamar, empieza a percibir injusticia, a tener mala disposición de ánimo, y ahí nació el ateísmo, y ahí nacieron cosas que iban en contra de Dios, ahí nació la altivez que se levanta contra Dios y su palabra, ya niegan a Dios, niegan la veracidad de su palabra, y ahí se va perdiendo el hombre, se va desviando, hasta que llega la perdición total de su alma. Entonces quería como dejarle esa reflexión en medio de esta explicación, y alcanzamos creo que a trabajar hasta aquí. Bueno, entonces dice el verso 4 del Génesis capítulo 3, en el nombre del Señor Jesús. Aquí empieza lo nuevo de la enseñanza. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya empezó a contradecir lo que Dios le había dicho. No moriréis, si no sabe Dios, ya metió la cizaña, que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces mire que él le camufla una verdad del mandamiento, pero le mete la cizaña, lo que Dios no le ha dicho, y está el sembrar la duda, el sembrar esa duda, donde les dice, vea, es que ustedes, si comen de ese árbol, serán como Dios. ¡Wow! Entonces les abrió el apetito. Uy, ser así, creador, diseñador, todopoderoso. Entonces les abrió el apetito, les abrió las emociones, les abrió entonces otros escenarios que los hicieron desviar. Y dice, y seréis como Dios, imagínense, ser como el Altísimo, sabiendo el bien y el mal. Claro, es que si comen y desobedecen a Dios, van a perder la inocencia y ya empiezan a caminar en la conciencia. Es decir, ya son conscientes de que son pecadores delante del mundo, delante del universo, de todo lo creado. Ya son conscientes de que desobedecieron a Dios y por tanto son derechosos a separarse de Dios. Son consecuencias, compañeros. Y sigue diciendo ahí cómo podemos observar la táctica de la serpiente, es decir, el diseño satánico de la astucia del engañador, porque ese es el único poder que tiene Satanás, es la capacidad de engañar. Cuando él engaña, a través del engaño, él le roba el poder, le roba la autoridad, le hurta la autoridad, si lo quiere decir así, al hombre y a la mujer. Porque nosotros, Dios nos diseñó para que seamos espíritus encarnados con poder para gobernar la tierra, para sojuzgarla, para multiplicarnos y vivir en bendición. Pero cuando uno se deja engañar del enemigo, ¿sí? El engaño, él no nos puede tocar. Mire que desde el Génesis, la serpiente Satanás no se le presentó a Adán y a Eva para matarlos, para tocarlos, para asustarlos, nada, porque Satanás no tiene poder para nada, para nada. Lo único que les quiero dar a entender, como dice la palabra, es que cuando yo me dejo engañar del enemigo, de Satanás, y desobedezco a Dios, entonces le entrego mi vida, le entrego mis emociones, le entrego mi capacidad de decisión, le entrego mi mente, y entonces Satanás viene a poseer, viene a influenciar y a dirigir esa persona a todo lo que él quiere, en las pasiones y deseos de este mundo. Lo hace desviar, lo ocupa en miles de cosas, lo ocupa en tantas cosas que no le queda tiempo para Dios. Lo pone a hacer tantas cosas que Dios ya no es el primero, sino que es el último. Ah, como si fuera poco, ya no es el último. Es el bombero de las emergencias. Toda esa influencia del enemigo. Y el cual el enemigo ha engañado a la humanidad, apartándolo de Dios, colocándolos a hacer muchas cosas, a uno a jugar billar, a otros a hacer otras cosas, la cantina, a otros los puso a trabajar en exceso, de tal manera que no tuvieran comunión con Dios, con su creador, porque él sabe que el hombre en comunión con Dios es una persona bendecida en todas las cosas. Entonces él se ha encargado de engañar a la humanidad. ¿De engañarla cómo? Haciéndole creer que Dios no es bueno, que Dios es malo, y que él ofrece deseos y pasiones que no tiene, ofrece deseos y pasiones que el mundo le ofrece, todo tipo de desenfreno. Entonces desvía al hombre abriéndole las emociones
emocionándolo en seducción, en pasiones, para que el hombre tome la decisión solito de irse para las pasiones y los deseos del alma y de los apetitos del cuerpo, y dejan el espíritu a un lado, en la muerte espiritual, dejan las cosas de Dios sin prioridad, sin ser el primero, listo, y dejan todos los mandamientos de Dios a un lado, dejan la vida de Dios a un lado, dejan la vida de Dios como si no la necesitáramos. Pero el diseño original, compañeros, no es así. Fuimos diseñados por el Creador para caminar con Él, para tener comunión con Él. Y Satanás ha logrado engañar tanto a la humanidad que ya hay gente que vive en una generación y ni se da cuenta que tenía que tener comunión con Dios, ni se da cuenta que Jesucristo es el Salvador, ¿sí? Ni se da cuenta de que tenía que hacer una entrega, un arrepentimiento, un conocimiento, tenía que recibir de parte de nuestro Dios en Jesucristo para que sus pecados fueran borrados y no fuera la condenación eterna. Ni siquiera ya en esta época ya pasamos y trascendemos después de esta vida sin ese conocimiento, sin ese entendimiento, porque Satanás logró separar tanto al hombre de Dios que lo desvió totalmente del camino. Entonces quería como hacerle esos aportes para que usted comprenda en qué estado es que está hoy la humanidad. Nos tiene rumbeando, nos tiene viajando por todo el mundo, y eso no es malo. Lo malo es haber dejado el primer amor. Eso sí es, haber abandonado totalmente, porque Dios creó todo para que nos gocemos con ello, pero no lo creó para que lo dejáramos a Él totalmente, ¿sí? Fuimos al extremo y nos concentramos en lo terrenal y dejamos lo celestial apartado, aislado, sin importancia, y ahí está el pecado. Ahí se camufló el enemigo y nos desvió del amor de Dios. Entonces volvamos al amor de Dios a través del conocimiento. Dice, ¿cómo podemos observar la táctica de la serpiente? Está en Apocalipsis 12:9. Todo lo revela la palabra de Dios. Entonces en el verso 1 nos dice que él va a cuestionar la palabra de Dios, va a contradecir la palabra de Dios y va a poner en tela de juicio los motivos de Dios, las razones sabias de un padre que lo conoce todo porque lo creó todo. Pues él sabe cuál es la mejor manera de vivir. Entonces, Apocalipsis 12:9, cuando uno estudia la palabra de Dios, por eso es tan importante escudriñarla, dice, y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? Pues la del Génesis, la antigua, que se llama Diablo y Satanás. Está en el Génesis, le estoy leyendo ahí en la pantalla, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué es lo que hace Satanás? Engañar al mundo entero. Él no tiene poder para destruir, hurtar y matar si uno no se lo da. ¿Sí me entiende? Si usted no le entrega ese poder al enemigo, él no puede hacer nada. Pero si uno se deja engañar y nos abre las agallas del orgullo, nos abre las agallas de la codicia, de esa naturaleza adámica y caída, entonces el hombre es conducido a dejarse usar como instrumento de Satanás para hurtar, matar y destruir. Eso es la función de Satanás y esa es la finalidad de su engaño. Entonces, por eso es que usted ve ahí que hay personas que son usadas para hacer ese tipo de cosas, hurtar, matar y destruir. Están siendo precisamente la labor del enemigo porque entregaron el poder que les dio Dios a el enemigo, y eso es lo que está diciendo el Apocalipsis. Ojo con entregar todas estas cosas que Dios nos ha otorgado. Entonces aquí le empiezo a hacer preguntas, compañero. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces primero lo empezó a ver, ¿no? Empezó a ver su fruto, lo que ella dijo, y segundo, le pareció que era, ay, qué fruto tan rico, qué fruto tan delicioso, ay, qué frutas tan bonitas. Empezó como a irse, como a seducirse de lo que estaba viendo, ¿no? Y mire cómo Satanás usa el sentido de la visión, usó nuestros sentidos sensoriales que hacen parte del cuerpo para seducirnos, para abrirnos el apetito y comer de algo que se nos dijo que no comiéramos. Entonces por ahí entró todo. Entonces dice, y el árbol codiciable ya entró en la naturaleza adámica a caerse. La codicia y el orgullo son el componente de la naturaleza adámica que está perdida. Por eso todos los que nacen después de Adán y Eva, todos nacen con codicia
y orgullo. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu cuando conocemos a Cristo y su obra consumada en la cruz, para que recibamos la herencia de los santificados, que una de ellas es la herencia de salvación, que es la nueva naturaleza divina que viene de Cristo, es decir, Cristo viviendo en mi interior. Cuando yo conozco y empiezo a conocer de Él, Él viene a tomar posesión de mi vida y me otorga una nueva naturaleza. Y Dios me empieza a ver a mí como si viera a su Hijo amado Jesucristo, claro, porque empiezo a conocer y empiezo a obedecer. Esa es una de las evidencias del nuevo nacimiento, de haber nacido del agua y del Espíritu. Entonces dice, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Bueno, había un objetivo. Lo que ya Dios les había dado de entendimiento no les fue suficiente, entonces querían más, o sea, querían más allá de lo que Dios, se creyeron mejores que Dios, y dice, tomó, mire lo que está pasando, tomó de su fruto y comió, y dio, mire todos los verbos, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces los dos pecaron. No se deja afligir mi hermana que fue la mujer que pecó, no. Los dos pecaron y los dos tienen responsabilidad, por tanto los dos han sido sacados de la presencia de Dios. Ahí está el pecado. En la primera familia, en la primera pareja de esposos creada por Dios, fue tentada y seducida y cayeron. Listo, no se concentraron en el mandamiento. Entonces, la pregunta que les empiezo a hacer, compañeros, y aquí quiero que estén participantes, anota los 5 verbos que describen el proceso de la caída. La caída es la desobediencia a Dios. Listo, describa 5 verbos. Usted sabe, los verbos terminan en ar, ir, ¿sí? Los verbos. Entonces, lean nuevamente el pasaje y dígame, entonces, el primer verbo. Entonces, lo primero que pasó, alguien que me levante la mano. Comer. Perdón. Bueno, dime tu nombre, adelante, sí, dale. Gracias por estar atenta. Dale. Comer. El primer verbo que está es comer. Comer, a ver. Todavía no. Ese sí está, pero todavía no. Adelante, mi hermana María del Pilar. Sí, pero no, todavía no. Mi hermana María del Pilar. El primer verbo es ver, vio. Vamos a ver. Sí. Sí, señor. Está de primerito. El primer verbo es que ella vio, ver. Recuerde lo que estamos en orden y estamos leyendo la palabra de Dios, y entonces ella lleva un hilo conductor. Entonces el primer verbo, ver. Listo. Ahora sí, dame el segundo verbo, compañeros. Deme alguien que me diga cuál es ese segundo verbo que nos llevó a la caída. Ahorita sí, entonces es comer. Ahora sí, mi hermana Maribel, la respuesta es correcta. Ahora sí, comer. Listo. Recuerde, vieron y comieron. ¿Sí? Es el proceso de la caída. Listo. ¿Comer es malo? No. Comer es una bendición. ¿Ver es malo? No. Ver es una bendición. Lo que pasa es que Dios les dio un mandamiento y desobedecieron. Entonces, ¿cómo empezó la desobediencia? Viendo lo que se les dijo que no. Comiendo de lo que se les dijo que no comiera. ¿Sí ve? La oposición y el rechazo a la autoridad del Padre, a la autoridad del Creador. Listo. Sigamos trabajando. El tercero es el tercer verbo del proceso de la caída. ¿Quién ya la pilló? ¿Quién ya la pilló? Agradar. ¿Quién se arriesga? ¿Cómo? Codiciar. ¿Quién me habla? Livia. Livia, excelente respuesta. Codiciar. Excelente respuesta, mi hermana Livia. Muy bien. Entonces ya tenemos ver, comer y codiciar. Listo. El cuarto verbo. El cuarto verbo. ¿Quién ya la pilló? Mi hermano sería tomar. Vamos a mirar, mi hermana Maribel. La respuesta es correcta. Tomar. Así es, muy bien. Y vamos al último verbo, que señala el proceso de la caída.
Dar. Excelente. Muy bien, dar. Entonces miren el proceso de la caída. Entonces vieron lo que no debían ver, comieron lo que no debían comer, codiciaron lo que no debían codiciar, no les fue suficiente lo que ya se les había dado. Tenían todos los árboles del huerto. ¿Sí me hago entender? ¿Dónde está la codicia? Tenían todos los árboles del huerto, miles de árboles quizás, pero quisieron comer del prohibido. Tomaron, listo, tomaron y compartieron el pecado. Listo, contaminaron toda su casa, su familia y como si fuera poco, la descendencia. Desde Adán y Eva hasta que Cristo vino, toda la humanidad nació con el pecado de Adán y Eva. Todos nacimos, todos nacimos. Solo cuando Cristo viene a morir en la cruz, por eso Él viene a morir a la cruz, es que tenemos una nueva oportunidad de reconciliarnos con Dios primero, como Él paga en la cruz, derrama su sangre justa como cordero. Entonces ahora sí, el que crea en Él, se le da una nueva oportunidad de decidir otra vez, de tomar una decisión ahora sí, de caminar con Dios respetando su señorío o de seguir caminando como caminaron Adán y Eva y le fue como le fue. Se multiplicó después de Adán y Eva la maldición generacional. Por eso se llama la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque hay una herencia que se deja. Por eso cuando unos padres mueren, dejan herencia, dejan lo que parte de lo que ellos fueron, no solo bienes, sino también lo que va en su genética. Entonces es muy importante que ustedes y nosotros comprendamos la seriedad de las decisiones del alma. Tienen trascendencias generacionales. Cuando tú decides tener un hijo con alguien, eso es muy serio. Es una decisión que tiene impacto generacional. De ahí para adelante, aunque uno muera en esta generación, los hijos de los hijos de esa decisión va de generación en generación. Si usted deja como herencia el conocimiento de Dios a sus hijos, eso se multiplica. Pero si usted deja herencia el ateísmo o el rechazo a Dios, la indiferencia, aunque no haga cosas malas, eso se multiplica. Eso lo heredan los descendientes. Entonces quiero que usted entienda la seriedad de las decisiones que se toman en este momento que estamos vivos. Todas las decisiones que tomamos tienen trascendencia generacional. Listo. Ahora, Santiago 14:15 hace una pequeña reflexión y anota las características del mismo proceso. Es decir, lo que pasó en el Antiguo Testamento vuelve Dios y nos lo advierte en el Nuevo Testamento, habiendo Cristo venido, habiendo Él estado con nosotros y habiéndonos enseñado la justicia de Dios, porque todo esto es justicia de Dios. Entonces, ojo, que nos vuelve a advertir. Entonces, ¿qué dice Santiago 1, 14 y 15? Mire lo que dice en el nombre del Señor Jesús, para que usted me dé las tres características. Sino que cada uno es tentado, ojo con este proceso, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La expectativa que uno tiene por lo prohibido. La expectativa que usted y yo tenemos por lo prohibido. Como por ejemplo, el que está casado y empieza otra persona como a confrontarle, a coquetearle, y entonces la persona empieza a sentir, ay, ¿qué será estar con esa persona yo estando casada? ¿Qué será experimentar? ¿Qué será eso, no? O eso no pasa en ninguno de ustedes, eso no pasa, pero puede ser un ejemplo de tentación, ¿me entiende? Algo que es prohibido, pero que a usted le causa incertidumbre, a usted se le acelera el corazón, a usted se emociona y dice, uy, ¿qué tal sería hacer eso? ¿Qué tal estar con esa persona? Wow, aunque es prohibido, uf, qué bacanería. Entonces, se le abre como la codicia, se le abre como el deseo, se le abre como el apetito, y entonces esa es la concupiscencia, la capacidad que el hombre tiene para pecar, la expectativa por ese pecado, por eso prohibido. Listo, no sé si me hice entender. Entonces, eso prohibido puede seducir a la persona. Y dice, entonces la concupiscencia, la capacidad del hombre pecar o la expectación por lo prohibido, después que ha concebido, es decir, que empieza el pasaje a asimilarlo, a hacer una semejanza con la mujer en embarazo. Entonces, se lo asemeja como para explicarle una realidad espiritual a la persona. Eso es una parábola. Entonces, explica
una verdad espiritual para darle a entender a las personas, a los creyentes, a los lectores, una realidad espiritual con una parábola, con una enseñanza vivencial y física. Listo. Entonces les empieza a explicar, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Recuerde que la muerte no es que la persona muere y le entierran y ya, no. Esta muerte bíblica, en todos los pasajes que aparece la palabra muerte, siempre tiene un significado de separación. Es decir, separación de Dios, de su creador, de su diseñador. Recuerde que el alma es semejanza. Dios la semejó, Dios la hizo como semejante para explicar que era una oveja. Y la oveja es un animalito, que el único animal sobre el enjambre humano que no puede estar solo, el único animal que no puede convivir solo, siempre tiene que tener un pastor, un cuidador, un proveedor, un gobernador, que es el pastor. Pero si la oveja decide hacer como mejor le parece, ella muere rápidamente, ella se separa de su pastor y muere, las fieras se la devoran, no tiene como los demás animales que tienen un diseño de defensa, de huida o que pica, no tienen ese diseño, no tienen mecanismo de defensa porque esa es la oveja. Y el único mecanismo que ella tiene de defensa es que se sujete a su pastor para que su pastor la cuide de la fiera, de lo que pueda pasar. Entonces quiero hacerle como esa analogía, esa parábola, para que ustedes y nosotros podamos entender con algo vivencial una realidad espiritual que Dios nos quiere enseñar en su ámbito celestial para traerlo al ámbito terrenal. Entonces la oveja está diseñada para caminar con su pastor. Fuera de él, muere rápidamente. Entonces separados van a estar. Y la oveja separada de Dios se la devora el enemigo. Listo. Entonces, deme esas características, compañeros, en esta reflexión de este pequeño proceso que nos da Santiago. Entonces nos dice, cada uno es. Ahí usted me responde. Entonces, dígame la primera parte de este proceso, la primera característica en este pasaje de Santiago 1, 14 y 15. Entonces, coménteme, ¿quién quiere participar? ¿Quién se arriesga? Que me diga cuál es la primera característica de este pequeño proceso que nos está mostrando aquí el apóstol Santiago, versículo 14. Enfóquese en la parte de abajo que está blanca de la pantalla. Ahí está el versículo. Y usted me dice, la primera parte del proceso, ¿cuál es? Que nos pasa a todos. Es. Cada uno es tentado. Eso, mi hermana Rosa. Muy bien. Cada uno es tentado. Excelente respuesta. Segundo. Ahí está. Ahí está la ayuda didáctica. Ajá. ¿Quién abre el micrófono y nos dice? Que nos ayude. La segunda característica. Ahí está. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a ver. Excelente respuesta, compañera. Ese es el proceso. Muy bien, mi hermana Maribel. Y la tercera. Da a luz la muerte. La concupiscencia, sí señora, conduce al pecado y el pecado a la muerte. La concupiscencia, recuerde, esa expectativa que usted tiene por lo prohibido, lo lleva, lo conduce, ese es el camino al pecado, y el pecado, una vez concebido, da luz, la separación total del Creador. Es división, separación. Eso es, ténganlo en cuenta, que aquí empieza a verse lo que es el divorcio. ¿Sí me hago entender? Lo que es el divorcio. Listo. Génesis, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Génesis 3, versículos 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando el hombre peca, sale del estado de inocencia y entra al estado de conciencia. Ya el hombre es consciente de lo que está haciendo en pecado. Ya el hombre sabe el bien y el mal. Ya el hombre sabe, como por ejemplo el que dice, yo voy a vivir esta vida
esta vida es un ratico y yo voy a derrochar, yo voy a disfrutar, y dice que va a pecar y que se vive una sola vez y que Dios no nos puede condenar, que Él es amor. Y entonces esa es la persona que ahora, siendo consciente de Dios, entonces va al pecado. Y dice en su raciocinio, en su ignorancia, podemos decirlo, que va a pecar y que se va a deleitar y que va a disfrutar este pequeño pasaje de la vida, cuando eso lo lleva a la condenación eterna, que no es lo mismo. Separación terrenal cuando vivimos en pecado, pero ya cuando uno muere, estando separado de Dios, ya es separado de Dios para toda la vida, para toda la eternidad, porque le voy a mostrar por la palabra que el alma es eterna, sus emociones, su decisión, su capacidad de decidir, sus emociones, su mente, su interior, su alma, es eterna. Solo puede ser destruida por el que la creó. Y el que la creó está diciendo, el alma que muera sin salvación se pierde para siempre y no va a estar nuevamente con su creador, sino que es echada a la muerte segunda. La muerte segunda, dice el Apocalipsis, que es echada al lago de fuego y azufre, es decir, el tormento eterno. Entonces, es tan serio esto, compañeros, que no solamente para esto yo nací, para anunciar esto que les estoy explicando, para esto Dios me diseñó en Cristo, sino que también exalta la obra de Cristo en la cruz. Por eso el Creador bajó, se encarnó para morir injustamente por la humanidad, porque Él era santo. Si Dios ve que la cosa no es tan grave, ¿para qué viene? Pero Él bajó a humillarse, se despojó de su señorío, de su reino, se despojó de mandar, se despojó de todo, y por lo que padeció aprendió la obediencia, y por eso Él dio la vida por cada uno de nosotros, para que el que creyera en ese sacrificio recibiera la salvación, que solo es en Cristo Jesús. Es el único medio de salvación, compañeros. Entonces sigue diciendo, y conocieron que estaban desnudos, ya eran conscientes del pecado, por eso ya estaban conscientes de la desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó allí? Mire que cuando ellos pecan, son conscientes, ya perdieron la inocencia y pasaron a la conciencia. Entonces ya percibieron que estaban desnudos y empezaron a vivir bajo su propia forma de vida. ¿Sí lo notaron? Ya se hicieron ellos mismos su propio traje, empezaron a coser y se hicieron ropa ellos mismos. Y mire lo que sigue pasando. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto, como siempre, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó? ¿Qué causó el pecado? Que el hombre comenzó a huirle a Dios, le empezó a huir, ya no quería estar en su presencia. Por eso es que usted ve la gente que cuando está en pecado, ellos no quieren ir ni a la iglesia. Usted puede ver que alguien que está en pecado, por ejemplo, en la religión tradicional, no reciben la hostia porque sabe que son conscientes del pecado. Entonces empiezan a huir de las cosas de Dios. Ya no les gusta, entonces viven huyendo. Son señales que están establecidas en la palabra. Entonces, ¿qué hicieron cuando fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, conciencia, conocimiento, que estaban desnudos? ¿Qué hicieron cuando fueron abiertos los ojos de ambos, compañeros? Entonces, aquí en esta diapositiva lo vamos a dejar allí, para que ustedes reflexionen. Mire que pecaron y empezaron a vivir como mejor les parecía. Ténganlo en cuenta. Y vamos a seguir desarrollando esto para que veamos todo lo que el alma empezó a hacer por su propia cuenta. ¿Cómo es el estilo de vida de hoy en día? Lo que pasó en el Edén. El estilo de hoy en día del hombre, nuestra forma de vida sin Cristo, es tal cual como empezaron a vivir Adán y Eva. Ya les daba miedo ir a la presencia de Dios, ya tenían temor por el castigo, por el pecado, y eso que Dios no les había dicho nada todavía, y eso que Dios todavía se paseaba por el huerto del Edén. Dios sabía, sí, claro, sabía, pero los que, como ellos ya eran conscientes, ya le huían a Dios, sabía que habían desobedecido, eran conscientes de que la habían embarrado, pero Dios en su inmenso amor quería que ellos confesaran, querían que cada uno reconociera su responsabilidad, y eso se lo voy a enseñar Dios mediante, si Dios lo permite, dentro de 8 días, amados compañeros. Entonces, en este estado de la reunión, le doy las gracias a todos por haber estado allí, atentos y dispuestos y participantes en la reunión.
sigamos para adelante firmes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque esto tiene trascendencia en esta vida y en la vida venidera. Quiero decirles eso. Y vamos a cerrar entonces con la oración final. Adelante, mi hermana María del Pilar, con ayudarnos en despedirnos en oración. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi Amén. hermana María. Amén. Gracias, mi hermano Cristian. Bueno, mis amados compañeros, Dios los bendiga. Vamos a terminar ese tiempo pues, en oración. Cerremos nuestros ojos a darle gracias a nuestro Padre por este tema tan hermoso, este tema tan especial. Amado Dios, nos colocamos delante de tu presencia, Padre, para agradecerte por este tiempo, bendito Rey, porque nos enseñas cada día más a hacer tu voluntad. Padre, te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que nos enseñes, Padre, a tener nuestras emociones guardadas para ti, nuestros sentimientos para ti, Padre, nuestra alma totalmente, Señor, rendida a ti, poderoso Dios, porque es la única manera, Padre, que podemos agradarte, Padre, porque esa es la única manera, Rey mío, que podemos hacer lo correcto, bendito Rey, Padre, que podamos ser esos obreros efectivos, Dios mío, delante de tu presencia, poderoso Dios, que ese alma, Señor, sea gobernada, reeducada solamente por ti, poderoso Dios, que solo pensemos en lo bueno, en lo puro, en lo honesto, Padre, como dice en tu palabra, poderoso Dios, que solo hagamos el bien, poderoso Dios, que podamos ejercer tu justicia aquí en la tierra, Padre, sin mirar a quién, solamente por amor a ti, Padre, como esos servidores voluntarios que tú nos has escogido, Padre, para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres, bendito Rey. Padre, yo te alabo y te bendigo, Rey. Te bendigo este grupo de servidores que tú has escogido, Padre, porque no es el hombre que escoge, sino que eres tú, Rey, porque has visto, Dios, unas capacidades, has visto una actitud diferente en cada uno de nosotros, Padre. Por eso yo te agradezco, porque nos has escogido, porque nos has apartado, porque nos estás preparando, Padre. Yo te alabo, te amamos, te bendecimos, te glorificamos hoy y siempre, Rey mío. Bendícenos, Señor. Guarda a cada uno de los servidores voluntarios. Dales un sueño reparador. Ora en cada vida, poderoso Dios. Que tu paz y tu gloria desciendan sobre cada uno de ellos, hoy y todos los días de su vida, sobre ellos y sobre sus familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Una feliz noche. Amén. Una fe de bendiga. Que los Feliz bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones para todos.